Hoy vamos a hablar de los tipos de números que existen y de cómo se clasifican. Esto es algo que hemos estudiado desde las escuelas, pero por algún motivo pues debe ser que no nos quedó muy claro, porque hay muchos errores y muchas confusiones en torno a este tema que la verdad se pueden solventar muy fácilmente. Así que si te animas a adentrarte en el apasionante mundo de los números, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. ¿Sabrías decirme de esta imagen qué números son naturales? Piénsalo, te doy unos segundos. Los números naturales son los números que conocían nuestros antepasados más primitivos, esos números que se utilizan para contar y enumerar elementos dentro de un conjunto. Y en ese sentido, pues hay dos criterios que clasifican a los números naturales, según si se considera o no que el cero forme parte de ellos. Hay, digamos, una división de opiniones dentro del campo de las matemáticas en este sentido. Y bueno, en parte se justifica pensando que si los números naturales son aquellos que nos sirve para contar, el cero hace referencia a la ausencia de una cantidad, que en cierto sentido, pues digamos que es contar la nada. Bueno, digamos que hay distintas opiniones en esto y por eso precisamente se mantienen como dos alternativas posibles a la hora de clasificar este tipo de números. Y por cierto, el cero tiene una historia muy interesante que la cuento también en este otro vídeo del canal. Volviendo a la imagen de antes, los números naturales son estos que se señalan en pantalla. Y claro, esto nos genera ciertas dudas. ¿Puede un número en una fracción ser natural? Pues sí, siempre que el resultado de la fracción sea natural. 4 entre 2 es igual a 2, y como 2 es un número natural, 4 entre 2 será natural. ¿Puede un número con una coma, un número aparentemente decimal, ser natural? Pues sí, siempre y cuando después de la coma no haya un número distinto de 0. 6,0 es igual a 6, por tanto, es natural. Aunque existe una excepción, pensemos en el 2,9 periódico. No ese periódico. 2,9 periódico, exacto. Esto es igual que decir 2,9999999 y así hasta el infinito podemos seguir diciendo 9. Si recurrimos a la fracción generatriz, que es la que nos define si un número es o no decimal, podríamos ver si el 2,9 periódico es o no es natural. Y ya les adelanto que la respuesta no es nada intuitiva. Bueno, vemos que 2,9 periódico menos 2 entre 9 es igual a 27 entre 9. Y esto es igual a 3. Y 3 es un número natural. O sea que 2,9 periódico es un número natural. El avance en el estudio de los números nos lleva a la siguiente parada, los números enteros. De esta imagen, ¿cuáles son enteros? ¿Y si te digo que los enteros incluyen a todos los números naturales y además sus equivalentes pero con signo negativo? Ahí es más fácil, ¿verdad? Pero ¿para qué sirven los números enteros negativos? Existen determinadas situaciones en la vida cotidiana en las que el signo menos efectivamente marca la diferencia. Esto es cuando hablamos, por ejemplo, de temperaturas muy frías, temperaturas bajo cero, cuando nos encontramos por debajo del nivel del mar, o cuando cogemos un ascensor y bajamos a algún nivel subterráneo. En todas estas situaciones, la utilización del simbolito menos es bastante determinante. Es importante tener en cuenta que los conjuntos de números son inclusivos. Va uno incluyendo a otro dentro de sí. Y hemos empezado por el más pequeño para ir ascendiendo dentro de esta jerarquía. Entonces, los números naturales están contenidos dentro del conjunto de los números enteros. Por otra parte, ¿los números decimales son todos aquellos que tengan coma? No. Son los números que puedan ser expresados como a partido por 10 elevado a n. En el caso de 5 partido por 3, por ejemplo, vemos que si lo expresamos de la forma mencionada, no se obtiene un número entero, y por tanto no es un número decimal, aunque su solución efectivamente lleve una coma. Así, de esta imagen, los números decimales son todos los números naturales, todos los números enteros y además aquellos números que cumplen con la regla anterior. Y los números racionales son todos aquellos que pueden ser expresados como una fracción de dos números enteros. Aquí generalmente no suele haber muchas confusiones. Los números que no son racionales son irracionales, así de simple. Y en la foto, en la imagen que veíamos antes, son estos de aquí los racionales. Surgen de la necesidad de poder hacer medidas y sobre todo repartos, para dividir la unidad en varias partes. Supongamos que queremos repartir 9 panes entre 10 personas. Será necesario dividir los panes en 9 décimas partes por persona. Como todo esto es complicadillo de calcular, los egipcios y otras civilizaciones utilizaban reglas algo más sencillas para dividir bien las cantidades.
En el ejemplo anterior, los 9 panes se dividirían de la siguiente manera. 5 panes se parten a la mitad y tocan a medio por persona. 4 panes se parten en tercios y toca 1/3 por persona. Finalmente, de los 3 tercios últimos, 1/3 es para la persona número 10 y los otros 2 tercios se reparten. Así, esos 2 tercios se dividen en 5 partes, dando lugar a 1/15 por persona. Así, cada persona recibiría 1/2 más 1/3 más 1/15, que son 9 décimas partes de un pan. Y finalmente llegamos en esto de la clasificación de los números a los números reales, que incluyen todos los de la imagen que mostramos antes. Todos. Incluyen los números que no pueden ser divididos como fracciones de 2 números enteros, que son los irracionales. E incluyen también todo el resto de conjuntos que vimos. Los números naturales, los números enteros, los números decimales y los números racionales. Los incluyen a todos. Todos esos números que estudiamos desde la escuela y hasta ya bien mayorcitos, y que sin darnos cuenta, pues digamos que nos hemos ido oxidando y hemos ido olvidando ciertos conceptos. Sin embargo, hay otros conceptos en la naturaleza para los que hay que recurrir a una nueva familia de números. Estos son, por ejemplo, algunos conceptos de electricidad, en los que hay que hacer referencia a una magnitud en conjunto con un ángulo. Y para ello utilizamos los números imaginarios. Son aquellos números reales que se multiplican por la letra i, que es la raíz cuadrada de -1. Tienen este nombre de imaginarios porque así los bautizó Euler en su época, de forma despectiva, queriendo decir que realmente no existen. Pero bueno, ya con el paso de los tiempos, pues actualmente se utilizan en muchísimas aplicaciones y nos sirven pues para describir muchos fenómenos, como comentaba antes, del campo de la electricidad y de muchos otros campos de la ciencia. También en su momento Leibniz hizo referencia a ellos diciendo que son como una especie de anfibio entre el ser y la nada. Gracias a este viaje por los distintos tipos de números, hemos visto cuáles son los fallos más comunes que se cometen a la hora de clasificarlos. Pero bueno, ¿se te ocurre algún otro? ¿Has escuchado algún otro tipo de fallo que se cometa muy a menudo? Coméntalo por aquí abajo en los comentarios y aprendamos también de ellos. Si quieres más ciencia, si quieres más ingeniería, si quieres más curiosidades, sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.